Aleluya, bendito sea el Señor en este domingo, viernes de impacto. Viernes de impacto, un poco atrasado también los horarios con una cantidad de situaciones, pero ya resueltas gracias al Señor. Seguimos adelante en Al Rayar el Alba con Cristo en el viernes de impacto. Vamos a orarle al Señor como debe ser. Para iniciar, vamos a iniciar con la oración al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos, te bendecimos. Para ti, Señor, te da toda la honra y la gloria. Para nosotros el gozo, Señor, de poderte servir, poderte, Señor, presentarnos delante de ti con este corazón contrito y humillado delante de ti, Señor. Sea usted el que abra esta noche, sea usted el que coloque la palabra, sea usted, oh bendito Dios, el que llene con tu espíritu, con su espíritu, Señor, este ambiente. Oh bendito Dios, trae a aquellos que han de escuchar la palabra sobre el tema que traemos en esta noche, Señor. Sea usted el que desarrolle, oh bendito Dios, en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma el tema que vamos a tratar. Señor, sea usted, oh bendito Dios, el que tome control del aire, de las cámaras, de los monitores, de el micrófono, oh bendito Dios, de todo, bendito Dios. Estamos en sus manos, bendito Señor, confiadamente en tus manos. Oh bendito Dios, gracias por aquellos que ya están presentes, gracias por lo que han de venir, aquellos que lo han de ver en vivo y lo que lo han de ver en diferido. Gracias por este ministerio Al Rayar el Alba con Cristo y de estos mensajes de viernes de impacto que damos, si usted, Señor, lo permite, los días viernes en horas de la noche. Bendito Dios, en tu nombre reprendemos la retaliación del enemigo, todo plan contumaz, toda patraña, todo altar armado, todo vela encendida se cae, se apaga en el nombre de Jesús. Todo plan, toda que hayan contra este ministerio o contra esta persona se cae en este mismo instante y no tiene poder en el nombre de Jesús. Así que te damos gracias, Señor, y vamos a empezar como debe ser con la palabra. El tema que traemos en esta noche es el temor a Dios, y lo traemos preparado porque el Señor así lo ha querido. Nada de esto está fuera del plan de Dios y de la preparación de su palabra. Traemos el tema y el tema se llama el temor a Dios. ¿Qué es lo que queremos decir cuando decimos que el hombre debe tener temor a Dios? Vamos a traer el tema. Ya están algunos hermanos. Bendecimos a Rafael Suri Bocio Méndez, Dios te bendiga. Al pastor Eder Orozco, Dios te bendiga. Yolanda Freite, Dios te bendiga. Y el pastor Jesús Cervantes, Dios lo bendiga, pastor. Dios le bendiga a todos aquellos hermanos que están presentes y de los que están por venir. Hay un grosso grupo que ha venido sumándose, algunos por el interés de escuchar la palabra, otros que son parte importante, así lo saben todos, parte importante de Al Rayar el Alba con Cristo. Por ahí tenemos el pastor también de República Dominicana, pastor y salmista, bendito Señor, que está con nosotros. Ahora se me escapa si está presente. El pastor Morales, Hernán Morales, que estuvo con nosotros hace unos años aquí en Barranquilla, fue de gran bendición. Bendito sea el Señor. Estamos haciendo las posibilidades. Yo le he dicho a él que es posible que cuando el Señor lo permita retorne a la ciudad y hagamos un tour por las iglesias que en aquellos tiempos también
estuvieron con nosotros, alrededor de unas 5 iglesias. Pudimos llevar al pastor Hernán Morales, de mucha unción, de mucha palabra, y esperamos que para este o próximo año esté con nosotros. Hay que prepararle el todo. Dice que el Señor, nada del Señor es por casualidad ni por esfuerzo humano. Todo tiene que ser bajo ese propósito de Dios. Así que esperamos en ese propósito del Señor. Vamos a empezar el tema, y el tema es el temor a Dios. Vamos a abrir el libro de los Salmos, capítulo 15, y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Vamos a leer los 5 versos que tiene este salmo. Vamos a empezar. Bendito sea el Señor. Dice el Salmo 15, verso 1. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Son las primeras preguntas que nos hace este verso del Salmo 15. ¿Quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién puede vivir en tu santo monte? Solo, y dice la respuesta, solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Escuchen cuál es la respuesta. Solo el de conducta intachable, que practica la justicia y de corazón dice la verdad. Verso 3. Que no calumnia con la lengua, que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino, que desprecia el que Dios reprueba, pero honra al que teme al Señor. Vemos la primera parte del temor a Dios. Pero honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Escucha esto. El que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Al que presta dinero sin ánimo de lucro. Mira, al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afecten al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bendito sea el Señor por la palabra que hemos leído en el Salmo 15, versos del 1 al 5. Entonces recordemos, ¿quién? Pregunta David, ¿quién, Señor, puede habitar en tu santuario? ¿Quién, Señor, puede ingresar a ese templo? ¿Quién puede vivir en ese monte, en ese santo monte? ¿Quién puede estar cerca del Señor? ¿Quiénes podemos llegar al trono de la gracia? Que hablamos de hoy, que se habla que el Señor nos da entrada al trono de la gracia para encontrar el adecuado socorro, ¿cierto? ¿Quién puede entrar? Dice aquí en su santuario. ¿Quién puede vivir en su santo monte? Y aquí vienen las respuestas que hemos encontrado del Salmo 15, del verso 2 al 5. Solo el de conducta intachable. ¿Qué significa eso? Solo aquel que se encuentra, como dice la palabra, que es irreprensible. Aquel que cuando se le escudriña en su actuar, encontramos no que no comete errores, pero que es intachable con respecto a su actuar, a su pensar y en su vivir. Solo el de conducta intachable, que practica en su accionar, en sus pensamientos, practica la justicia, y que tiene en su corazón decir siempre la verdad. No como dice alguno, y entonces y aquellos hermanos que mienten, pero ¿sabe qué? Pero en su corazón
está el hacer, el decir la verdad. Y cuando una cosa de esa ocurre en un cristiano, ¿sabes qué? Seguramente por el temor a Dios va arrepentido a pedir perdón por lo que ha hecho. Dice solo, ¿qué dice el verso 3? Que no calumnia con la lengua. Que no calumnia con la lengua. Entonces el calumniador, el que habla mal de otra persona, está lejos de habitar en el santuario de Dios, de entrar al reino de los cielos, de estar en su trono, cerca del Señor. Aquel que calumnia con su lengua, aquel que no le hace mal a su prójimo, ni le acarrea desgracia a su vecino. ¿Qué significa eso? Que no le hace mal. Es decir, que en sus pensamientos, en su accionar, no está en su propósito realizar actos de maldad en contra de otra persona, de su prójimo, de aquello que sus pensamientos son de bien y no de mal, que su accionar es de siempre hacer lo correcto. Ese es ese que no le hace mal al prójimo, ni tampoco, dice la palabra en el verso 3, acarrea hacerle daño a su vecino, hacerle acto de desgracia. No, en todo lo contrario, lo que dependa del cristiano, lo que dependa de mí, lo que dependa de ti como cristiano, es hacerle el bien a tu vecino. No le vayas a botar la basura, no le vas a colocar, no le vas a hacer un daño porque te cae gordo, te cae mal. Mira, tú no debes hacer mal a tu prójimo ni acarrear mal alguno contra tu vecino. Dice el verso 3. ¿Qué dice el 4? Que desprecia al que Dios reprueba. Eso suena duro, pero es verdad. Dice aquí que desprecia al que Dios reprueba. Y tú sabes que hay personas que Dios ha reprobado por su conducta, por su actuar, porque Dios no mira, ¿cómo lo mira? De lejos. De lejos. Dios desprecia a esos, lo que Dios reprueba. Dice que el que desprecia al que Dios reprueba. No son mis palabras, está en el verso 4 del Salmo 15. Que desprecia al que Dios reprueba, que honra, ahora lo contrario, al que teme al Señor. Entonces nosotros vemos aquí características importantes que nos está hablando de una persona que tiene entrada al reino de Dios. A ese que hace el bien a su vecino, hace el bien a su prójimo, no acarrea daño para él. En su corazón siempre está a decir la verdad, no cae en actos de corrupción. Dice el 4, que desprecia al que Dios te reprueba, que honra al que teme al Señor, al que cumple lo prometido, aunque salga perjudicado. Mira, a veces nos toca, y me toca decirlo a mí así, cumplir aunque aquello te acarree perjuicio, porque tú te comprometiste a realizarlo, aunque aquel te trae una pérdida económica, es posible, pero cumpla lo prometido. Dios siempre está de acuerdo y es justo. Dice, si te comprometiste, cumple. Dice la palabra que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Y el último verso del Salmo 15 dice: al que presta dinero sin ánimo de lucro y no acepta soborno que afectan al inocente. El que así actúa no caerá jamás. Bendito sea el Señor. Entonces no hay mayor necesidad hoy en día. ¿Cuál es la mayor necesidad que tenemos nosotros? El temor a Dios. Es la mejor necesidad que debe tener aquella persona que anda en una vida espiritual, y su mayor necesidad hoy en día es el temor a Dios.
Ninguna religión ha sido más grande que el concepto que tiene de Dios. Ninguna iglesia es más grande que el temor que le tenga al Dios santo. Él es santo y Él exige también que se le reconozca de esa manera. Nosotros debemos reconocer que Dios es santo, es 3 veces santo. Bendito sea el Señor. Aunque la mayoría de creyentes saben eso, porque lo sabemos, intelectualmente lo saben, pero muy pocos se dan cuenta de lo que significa en la práctica que es el temor a Dios. Muchos intelectualmente, por conceptos teóricos o bíblicos, saben que es el temor a Dios. Pero ¿cuál es el problema? Que en la práctica no conocen realmente el temor a Dios. Entonces, hay algo importante y quiero que lo sepan aquí cualquier cristiano, todos, sea de la denominación X que sean, determinados como cristianos. Esto del temor a Dios no es opcional. No es que yo conozco a Dios pero no le temo, como dicen algunos. No es opcional. El verso 23, bendito sea el Señor. Proverbio, bendito sea el Señor. El Proverbio 23, versos 17 y 18, dicen: ¿qué nos dice o qué nos recomienda para que tengamos bien claro el temor a Dios? El que tiene temor a Dios, dice el Proverbio 23, 10, ¿qué es lo que debemos hacer? No envidies en tu corazón a los pecadores. Ojo, no envidies en tu corazón a los pecadores. Más bien, muéstrate siempre celoso en el temor del Señor. ¿Ya ves? Ahora vamos a desglosar qué es eso. Y vamos a ver el 18. ¿Cuántas con una esperanza futura, la cual no será destruida? Vamos a volver al anterior. 23:17. Dice: no envidies en tu corazón a los pecadores, más bien muéstrale siempre celoso en el temor a Dios. Cuentas con una esperanza futura, la cual no será destruida. ¿Cuál es aquí la promesa? Que el que no envidia en su corazón a los pecadores, más bien muestra siempre celoso al temor a Dios, cuenta con una esperanza futura. ¿Y cuál es esa esperanza futura? Que su esperanza nunca será destruida, dice el Proverbio 23:18. ¿Qué entendemos? Bendito sea el Señor. ¿Qué podemos traer de estos dos versos del Proverbio 23? Uno, la envidia no es buena. Porque es que él tiene unos buenos carros, él tiene dinero, tiene una buena empresa, tiene algo. ¿Sabes qué? No envidies lo que tienen los pecadores. ¿Sabes qué? Pueden ser muchas las riquezas que tengan, pueden ser muchos los lujos que tengan, pueden ser muchas las facilidades que tengan en su hacer en este mundo, pero nosotros no estamos para envidiar esas cosas. En cambio, de la envidia, más bien como cristiano, teme a Dios siempre. Porque si lo haces, es en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a buscarle en la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué nos dice la Nueva Traducción Viviente al respecto de eso? Bendito sea el Señor. ¿Qué nos dice la Nueva Traducción Viviente? Volvamos al 17.
No envidies a los pecadores, en cambio teme siempre al Señor, dice la Nueva Traducción Viviente. No envidies a los pecadores, en cambio, en vez de envidiarlos, teme siempre al Señor. Si lo haces, o sea, si haces eso, si temes al Señor, serás recompensado. Tu esperanza no será frustrada. Allá decía destruida, frustrada. O no se frustrará, no se perderá. En lo que hemos leído, bendito sea el Señor, ¿qué nos trae el temor a Dios? ¿Qué nos trae el temor a Dios? ¿Qué nos trae ese temor a Dios? Primero, nos dan todas unas cosas que no debemos hacer, lo cual nos está acercando a Él, y lo que nos está diciendo es, el temer a Dios nos lleva a tener unas prácticas correctas, adecuadas y justas con respecto a lo que el Señor quiere de nuestro actuar, de nuestro pensar y de nuestro decir. Escucha bien, temer a Dios nos lleva a través de su palabra a cómo actuamos, qué hacemos y qué decimos. En otras palabras, cómo actuamos, qué hacemos y qué decimos. Esos tres aspectos son fundamentales en una persona que teme a Dios. ¿Qué dice Colosenses 3:22? Obedeced en todo, temiendo a Dios. Bendito sea el Señor. Colosenses, vamos al libro de Colosenses. Capítulo 3, versículo 22. Mire, vamos a leerlo completo en su versión. En su versión de la Nueva Traducción Viviente dice así. En la Nueva Traducción Viviente dice, esclavos. En ese tiempo se hablaba así. Pero hoy podemos decir servidores en este mundo, que estamos en una actividad secular o estamos en un trabajo. Nos dice, obedecen en todos a sus amos terrenales. ¿Qué sería? A sus jefes en las empresas, a las personas que tienen mando sobre nosotros en nuestra actividad. Entonces dice, obedezcan en todo a sus jefes terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo. ¿Qué debe hacer una persona con temor de Dios? Mira lo que nos están diciendo. Obedezcan en todo. Traten de agradarlos todo el tiempo. No solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen a Dios, al Señor. ¿Qué dice la versión? Bendito sea el Señor, que a nosotros nos gusta, que es la Reina Varela. En este mismo caso, ¿qué dice la Reina Varela con respecto a Colosenses? ¿Qué nos dice la Reina Varela en Colosenses? Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Temor a Dios. ¿Qué nos dice? ¿O qué entendemos? Bendito sea el Señor. ¿O qué podemos entender? Aquí siguen diciendo que la obediencia es importante. Y la obediencia en todo momento en que estamos en un trabajo en lo cual estamos subordinados a realizarlo. Por eso dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, a las personas que tienen un mando sobre nosotros, sea en una empresa, sea en la iglesia, a través de nuestros pastores y servidores que están en ese cargo. Dice, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres.
sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces aquí vemos que lo importante es cómo nosotros entendemos que es temer a Dios. Y en todo lo que hemos leído hemos entendido que mucho de ello tiene que ser con nuestro actuar, con nuestro pensar y nuestro decir o vivir. En nuestro actuar, en nuestro pensar, en nuestro decir y también en nuestro vivir. Eso lleva y trae lo que llamamos nosotros el temor a Dios. Cuando hacemos ¿qué? En nuestra actividad, yo solamente, como alguien dice, no, yo solamente le sirvo a Dios. No, aquí acabamos de leer, dice, obedeced en todo en que nosotros hacemos en esta tierra, en lo que nos corresponde a nosotros, en nuestra actividad terrenal, obedezcamos en lo que se nos pide realizar, sirviendo no al hombre, no al ojo, como los que quieren agradar solamente a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Por ese temor a Dios que nos llama a ser justos, nos llama a no hacer daño al prójimo, a no pensar mal de él, a hacer lo que nos corresponde a nosotros. En eso se muestra todo cristiano cuál es su verdadero temor a Dios. ¿Qué es lo que Dios siempre ha llamado? ¿O qué es lo que Dios siempre le dijo a su pueblo en Israel? Tener temor a Dios, tenerle temor a Dios y no obedecer a las artimañas del enemigo y no actuar con idolatría, porque las cosas que más desagradan a Dios es los actos de idolatría, no solamente sobre imágenes que nos parece lo más cercano, sino idolatría por el dinero, idolatría por las cosas que nos alejan realmente de Dios. Bendito sea el Señor. ¿Qué leemos en Ageo 1:12? Bendito sea el Señor. Ageo, el profeta, un profeta menor, uno 12. Dice así, vamos a tratar de explicar un poco. Y yo, Zorobabel, hijo de Selatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como lo había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Dice así, y todo el resto del pueblo, dice así, y oyó Zorobabel, hijo de Saltiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová. Oyeron la voz de Jehová. Bendito sea el Señor. Oyeron la voz de Jehová y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Vemos aquí que encontramos aquí que el pueblo temía cuando el profeta hablaba o cuando el Señor a través de su palabra le hablaba al pueblo de Israel. Había temor, pero un temor que venimos resolviendo
que es el de que alejarnos de Dios no nos trae nada bueno. El temor está en que al alejarnos del Señor estamos siendo a expensas de la maldad y de las consecuencias de no estar cerca de nuestro Creador. Ese es el temor que debemos tener nosotros. Mateo 5:15. Vamos a leer otra versión. Bendito sea el Señor. Perdón, es Marcos. Marcos 5. Diecisiete. Pero vamos a leer una parte y vamos a tratar de ver algo de ahí y explicamos. Viene a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido legiones, la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. ¿Qué era? Aquí el Señor ya le había sacado al demonio a un muchacho que lo atormentaba. Pero aquel pueblo tuvo miedo, pero no el miedo temor a Dios, sino miedo que algo les pasara, porque mire que siguió. Y les contaron los que le habían visto y como lo habían acontecido el que habían tenido el demonio y lo de los cerdos. Porque cuando esa legión salió del cuerpo de ese muchacho, esos mismos cerdos le pidieron al Señor que lo dejara, esos mismos demonios le pidieron al Señor que lo dejara entrar, bendito sea el Señor, a un grupo de cerdos, se llama hato de cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de su contorno. El temor que tenían aquellas personas no era temor a Dios, era temor, miedo. ¿Por qué? Porque no tenían a Cristo. Los que no tienen a Cristo, los que no aceptan al Señor y buscan refugio, no buscan al Señor. Por eso esos no se llenan de temor, sino de miedo. Cuando ven las maravillas que el Señor hace, no tienen temor a Dios, tienen miedo. Bendito sea el Señor. Bendito sea nuestro Señor. Entonces, el que tiene temor a Dios, lo primero que siente es que reconoce, porque el que tiene temor a Dios tiene que reconocer que Dios existe. No puede haber temor sobre lo que no tiene confianza, porque nosotros debemos tener confianza que el Dios todopoderoso que nosotros rogamos y oramos existe. Hebreos 16:6. Hebreos 11:6, perdón, dice lo siguiente: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Escucha bien.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos en esto que es importante reconocer que Dios existe, porque sin ese reconocimiento es imposible agradar a Dios. Yo lo dije en forma correcta, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe, porque no puede temer al que no entiende ni sabe que existe. Porque sin esas condiciones es imposible agradar a Dios, y es imposible que sin esa fe de la existencia de Dios puedas temer a algo que no existe. El temor a Dios es porque tú estás seguro, estás claro en tu corazón que aquel temor tiene una realidad y se llama la existencia de un Dios verdadero. Bendito sea el Señor. El temor a Dios es necesario para que el hombre entienda a qué le teme. En esta noche que hemos tratado este tema, yo espero que en el transcurso de esta semana continuemos hablando sobre este tema importante, porque no es solamente yo creo en Dios, no solamente yo sé que existe, sino que temas el verdadero temor a Dios. Y hemos visto todas unas características importantes de ese temor para recordar que si nosotros no tenemos una conducta adecuada, correcta, intachable, que practicamos su justicia, que tenemos un corazón donde habita la verdad y no la mentira, que no usamos la lengua para calumniar a otro, que no le hacemos al mal al prójimo, ni queremos acarrearle mal ni desgracia a otra persona, que despreciamos lo que Dios desprecia y no aprueba. Porque hay personas que dicen que Dios acepta todo, y hay cosas que la palabra de Dios dice que no aprueba. Luego nosotros no podemos aprobar lo que Dios no aprueba. Nosotros no podemos aceptar aquello lo que Dios no acepta, a lo que Dios dice abominable, a lo que Dios dice que no es correcto, a lo que Dios desaprueba. Nosotros no podemos aprobarlo, porque nosotros no vivimos en un mundo de accionar del hombre, de accionar de reuniones democráticas. Recuerde que nosotros estamos en una acción teocrática. Dios es el que actúa sobre nosotros. Por eso nosotros no hablamos de democracias en la iglesia, hablamos de teocracia, porque el quien gobierna nuestra congregación es Dios, no los hombres. Si el hombre es el que gobierna en la iglesia, entonces estamos en una iglesia llena de hombres y actuando en un sistema de la tierra llamado democracias, lo cual no es de la iglesia. La iglesia se maneja a través de un accionar teocrático. Ahora, que debe tener toda la estructura que debe tener una congregación, correcto, que debe tener orden, correcto, que deben haber personas con accionar, con posiciones de mando, correcto, y que debe haber personas subordinadas a ese mando, correcto. Pero seguimos diciendo que es dominada y es mantenida a través de la voluntad de Dios. Por eso hablamos de teocracia y no de iglesias democráticas. No existe ese lenguaje en las iglesias. Y por último, no debemos aceptar de ninguna manera acciones de soborno que afecten al inocente. Y el que así hace y el que así lleva su vida en los 4 aspectos que yo he dicho: actuar, hacer,
pensar, actuar y decir, bendito Dios, está en temor a Dios. Porque su temor debe estar bajo un concepto bien claro. Actuar, pensar y decir. Todo eso bajo la palabra del temor a Dios. Dios me los bendiga grandemente. Dios llene sus corazones con esta palabra. Espero que haya llegado a sus corazones y esté claro sobre lo que realmente determina el temor a Dios, lo que realmente hace que nosotros podamos hablar de ello, qué es lo que significa para nosotros realmente el temor a Dios, que no es miedo, sino que tiene unas características especiales como la que hemos hablado en esta noche. El que teme a Dios no actúa en acciones de corrupción. El que teme a Dios tiene claro que para ganar el reino de los cielos debemos actuar como Dios manda, como es lo que Él quiere. Si hemos ganado por gracia la salvación, debemos sostenerla. Bendito sea el Señor. Si el Dios te dio por gracia la vida eterna y la salvación, ahora es a ti sostenerla. Sostenerla, bendito sea el Señor. No sea, como dice ahí, que la pierdas. Alguien dice que se pierde la salvación. Dice Pablo que sí. En otro tema trataremos eso, si la salvación se pierde o no. No sea que nos resbalemos, dice la palabra. No sea que nos resbalemos. Vamos a escuchar eso de la palabra. No sea que nos resbalemos. Porque aquel que cree haberse ganado, haber tenido la salvación, el haber ganado por gracia, no la puede perder. Tenga mucho cuidado. Bendito sea el Señor. En el Salmo 17:5, bendito sea el Señor, dice, ya para terminar, dice, sustenta mis pasos en tus caminos, dice el salmista David. Sustenta mis pasos en el camino para que mis pies no resbalen. No sea que resbalemos. ¿Sabe qué significa que resbalemos? Que nos deslicemos en nuestra vida cristiana y que caigamos en actos de pecado. Y caer en actos de pecado dice que no esperaremos otra salvación, otra oportunidad de salvación. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado. No sea que resbalemos. No sea que resbalemos, que caigamos, que nos deslicemos. Hebreos 2:1 dice así: en el libro de Hebreos, de los Hebreos 2:1, dice así: bendito sea el Señor. Por tanto es necesario, dice aquí la palabra, por tanto es necesario
que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Está escuchando? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión, desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros? Mira, aquí está la parte. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron? Testificado Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversas milagros y repartimiento de Espíritu Santo según su voluntad. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, volvamos a esta parte importante. ¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es la pregunta. Te la pregunto esta noche. ¿Escaparemos nosotros si descuidamos nuestra salvación? Si nos deslizamos en cosas del pecado, si nos deslizamos en lo que este mundo quiere, si nosotros dejamos de temer a Dios, si dejamos de escuchar su palabra, ¿será que descuidamos esta salvación tan grande? Lo cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que creyeron. Miren eso. No lo quiero asustar. Pero habiendo recibido la gracia de Dios, habiendo recibido la salvación a través de ese sacrificio del Señor en la cruz, no sea que nos deslicemos y perdamos una salvación tan grande. Dice Hebreos 2:3. ¿Escaparemos nosotros a la destrucción de este mundo si descuidamos esta salvación que nos fue dada por Dios por gracia, sin que nosotros lo mereciéramos? No tuvimos que dar nada a cambio, solamente recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. No se nos exigió nada más, se nos pidió que recibiéramos al Señor y que invocáramos su nombre y nos arrepintiéramos de nuestros pecados, porque Él pagó por nosotros en la cruz por nuestra transgresión, por nuestra desobediencia. Entonces, si nosotros nos deslizamos, si perdemos ese temor a Dios que venimos hablando esta noche, ¿será que nosotros cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Hebreos 2:3. Ahí está la discusión. Algunos creen que solamente con recibir a Cristo y no sostenernos en santidad y no tener temor a Dios es suficiente. No es suficiente. Hay unos creen que solamente es eso, hacer la confesión y de ahí para adelante está asegurada. Hebreos 2:3 dice: ¿escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Pregunta, ¿no? Nos hacen esa pregunta. ¿Por qué nos hacen esa pregunta? Porque vemos que no es solamente el recibir por gracia, sino el sostener la salvación. La recibimos, pero debemos sostenernos en ella. Dice que debemos estar sobre la roca y no sobre la arena. Nuestra vida debe estar en la roca, en Cristo Jesús, sujeto a Él, siguiendo sus pasos,
si dando fruto, como dice la palabra, si agarrados de la vid, nosotros somos los pámpanos y Él es la vid que da vida a sus pámpanos, que a través de Él nosotros vamos a dar fruto. Separados de Él, nada podemos hacer. La palabra nos dice muchas cosas, por lo cual dice que podremos escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande, recibida por gracia, sin que tuviéramos que hacer absolutamente más que solamente aceptar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, reconocer que Él es el Dios Todopoderoso, que hace parte del Dios grande y poderoso. Escaparemos nosotros. El tema de hoy quedó abierto, el temor a Dios. Y queda abierto el tema de que si nosotros perdemos o no la salvación. ¿Cómo podremos nosotros mantenerla? Es la pregunta. ¿Y cómo podemos sostenernos? Es la otra. ¿Cómo podemos mantenerla y cómo podemos sostenerla? Mantenerla y sostenerla. Hay que seguir una vida en Cristo Jesús. Hay que apartarnos de la vida carnal y vivir una vida espiritual. Bendito sea el Señor. Gracias, Padre, por tu palabra que ha sido leída en esta noche. Gracias por todo, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendito Dios, te damos las gracias por esta palabra. Te damos las gracias por aquellos que estuvieron presentes. Te damos las gracias, Señor, porque sostuviste esta transmisión, aunque las dificultades que empezamos al comenzar. Oh bendito Dios, hoy, Señor, se ha dado todo dentro de lo normal. No hemos perdido un solo momento la transmisión, no hemos perdido en un solo momento la voz, no hemos perdido en un solo momento el volumen. Gracias, Señor, porque así, Señor, mostramos, Señor, que tú estás delante de nosotros como ese poderoso gigante. Gracias, Señor, en ti confiamos, Señor, en usted está nuestra confianza. Oh bendito Dios, aún en dificultades, aún en aflicciones, aún en algunas que otras cosas, pero sabemos que siempre nos sacarás adelante. Nos has dicho, en este mundo tendríamos aflicciones, y así es verdad, pero nos dijiste también, Señor, tener confianza, confiad porque yo vencí a este mundo, dice el Señor Jesucristo. Y Él nos dice que si Él venció a este mundo, Él está con nosotros para vencer todas esas aflicciones y todas esas dificultades en nuestra vida. Así que confiando en el Señor, seguimos adelante, seguimos en el propósito que el Señor ha colocado en nuestros hombros. Gracias, Señor, por el Ministerio Real Alba con Cristo. Gracias por estas transmisiones, bendito Dios, algunas con dificultades, otras, bendito Dios, que nos ha tocado realizarlas en tiempo, fuera de tiempo que se ha prometido. Así que, Señor, te damos las gracias. Oh bendito Dios, danos el sueño tranquilo y apacible en esta noche. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, nos haces vivir confiados. Oh bendito Dios, tú eres el Todopoderoso. Colocamos nuestras necesidades, nuestras aflicciones, nuestros compromisos a tus pies, Señor. Señor, muéstranos el camino. Oh bendito Dios, muéstranos la senda, bendito Señor. Trázanos cada una de las que debemos hacer. No nos dejes resbalar, no nos dejes caer en el resbaladero, como dice el salmista, o leímos hace poco. Bendito sea el Señor. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal, bendito Dios. Gracias por esta noche, Señor. Amén, amén y amén. Así que gracias a los hermanos que estuvieron presentes. Gracias a Rafael Bocio, al pastor Eder, a Yolanda Freite, a el pastor Jesús Cervantes, a Rosa María Pacheco, mi prima,
Dios te bendiga, Rosa María, a mi hermano Ricardo Enrique Fruto. Dios te bendiga, mi hermano, a Fernando Arrieta, uno de nuestros más que no se pierde una transmisión. Así que están todos los que normalmente están en horas conmigo. Así que el Señor tiene grandes bendiciones para vosotros, aquellos que están en este ministerio. Le doy palabras proféticas. Anoche dijimos unas palabras proféticas y esas vamos a sostener. Parece que vamos a hacer un programa que se va a llamar Noche de Profecía o de Palabra Profética. Atmósfera Profética. Parece que vamos haciendo un programa que vamos a ponerle ese nombre. El programa se llamará Atmósfera Profética y vamos a utilizar la palabra del Señor para llevar palabra de profecía. Aquel que la escuche será el que pondrá activa tu fe a través de estos programas que le vamos a llamar Atmósfera Profética, parece que va a ser el nombre, o la Noche de Profecía. Uno de los dos nombres va a tener ese programa. No sabemos si será un martes o un miércoles, pero va a seguir llenándose la semana con Rompiendo Cadenas, Viernes de Impacto. También nos toca lo que se llama el estudio bíblico, que está un poquito aguantado, el estudio bíblico. Y ahora que vamos a hablar de la atmósfera profética, soltando palabras de profecía. Vamos a ir soltando palabras de profecía, todo dentro de la palabra del Señor. No vamos a inventar nada nosotros. Lo que el Señor ponga en nuestra boca a través de la palabra. Eso así como lo trabajamos anoche en la atmósfera profética. Así que esperen más sobre este programa que se va a llamar así, Atmósfera Profética o Noches de Profecía o de Palabra Profética. Así que oren con nosotros para que estos programas se sigan llevando de Al Rayar el Alba con Cristo. Vamos a seguir sumándole programas. Es posible que estemos ahora sí, noche tras noche, desde lunes a domingo, si así Dios lo permite, en Al Rayar el Alba con Cristo. Va a seguir creciendo el ministerio va para arriba, gracias al Señor, y esperamos en el Señor que todo siga para bien, según la voluntad de Él y no el nuestro. Si es su voluntad, seguiremos en esto y sabemos que es su voluntad porque Él nos muestra en sus palabras y en las acciones de Dios en nuestras vidas. Así que gracias, Señor. Los invitamos para esta semana. Ya hoy es viernes. Lo invitamos para el domingo a las 5 de la mañana, si así Dios lo permite y no tenemos problemas con lo que es la energía o la señal de internet, que a veces en la mañana no nos aparece. Ese ha sido nuestro problema los domingos. A veces nos quitan la energía eléctrica por razones no vamos a hablar sino por razones que tiene la empresa de energía, de hacer algunos mantenimientos y nos quitan la energía. O otras veces es porque el emisor del internet también hace mantenimientos y nos quitan señal en la mañana. Así que vamos a pedirle al Señor que tome control y nosotros podamos en las mañanas de los domingos a las 5 de la mañana transmitir el mensaje dominical. Así que los invitamos para este domingo y si así Dios lo permite, a las 5 de la mañana en el mensaje dominical. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Esperando que el Señor esté con ustedes en esta noche. Mande ángeles que acampen alrededor de cada uno de vosotros. Estaré orando por cada uno de ustedes, conocidos, nombres que veo aquí, y también para aquellos pastores, para orar por sus ministerios, para que el Señor siga creciendo sus ministerios en el nombre de Jesús. Dios me los bendiga y Dios me los guarde en el nombre del Señor.